Expansión e imperialismo. En el siglo VI a.C., al comienzo del reinado de Cleómenes I, Esparta se había interesado por el Asia Menor, entablando una alianza con Creso, rey de Lidia, quien gobernaba la mayor parte de las polis griegas de Anatolia. Sin embargo, los aqueos se mostrarían más aislacionistas, rechazando apoyar la revuelta de las ciudades jónicas contra los persas en el 499, para centrarse en consolidar su propio imperio en el Peloponeso. En el 491, las cosas cambiarían. Los espartanos arrojaron a un pozo a los emisarios de Darío I, enviados a Esparta para reclamar tierra y agua, como acto simbólico de sumisión al rey de Persia. En el 490, Atenas enfrenta a los persas en Maratón. Los espartanos, debido a las Cárneas, enviaron retrasadamente refuerzos a los atenienses, los que, dirigidos por el general Amnistías, vencieron a las fuerzas de Darío con un ejército inferior en número, lo que impulsó el futuro poderío ateniense sobre las polis de la Ática. En el año 481, Jerjes I, sucesor de Darío, reclamó de nuevo tierra y agua a todas las ciudades griegas. Esparta volvió a responder a los emisarios persas de la misma manera. Para entonces se había acordado con Atenas encabezar la Liga Helénica. Esparta desplegaría el peso de su infantería para enfrentar a los persas por tierra. A Atenas se le asignó defender al continente y detener el abastecimiento de los persas por mar. Para inicios de julio, el ejército aqueménida entró por el Helesponto con 250.000 hombres. Esparta se encargaría de bloquearlos en el muy estrecho paso de las Termópilas, enviando a su rey Leónidas I con unos 300 soldados. A estos se sumaron unos 7.000 efectivos de otras polis. El paso, donde los espartanos plantaron batalla, era muy angosto, de apenas unos 10 a 20 metros de ancho. Aquí los persas no podrían desplegar sus fuerzas, por ello, mantener la posición era vital, ya que era el paso directo a toda Grecia. Inicialmente, los persas propusieron a los espartanos que se rindieran y entregaran sus armas, a lo que Leónidas respondió con la popular frase: «Ven a buscarlas». Los griegos defendieron valerosamente el desfiladero durante una semana, retrasando en forma notable el avance de los persas, lo que permitió al resto de las ciudades griegas la evacuación. Hasta ese momento, solo habían sido intentos frustrados de los persas frente a una muralla impenetrable de lanzas y escudos espartanos, que para entonces había realizado una masacre. La batalla se vio interrumpida por una lluvia torrencial, nada común en agosto. Al final del sexto día, los espartanos y sus fuerzas eran rodeados por los aqueménidas por un paso montañoso alterno. Leónidas, al tanto de ello, ordenó la retirada de todos los aliados griegos, quedando solamente en la posición al mando de sus hombres. Jerjes, aventajado ya en la ofensiva, ordenó a sus arqueros oscurecer el cielo con flechas, aniquilando, por ello, al total de la resistencia espartana. Según los cálculos, los persas tuvieron entre 25.000 y 40.000 bajas, casi una cuarta parte de sus efectivos. Ya con el paso liberado, el ejército invasor se abalanzó sobre el territorio griego, arrasando con todo a su paso. Mientras tanto, la flota de los aliados, habiendo ganado tiempo, con barcos más pequeños y mejor comandados por los atenienses, ocasionaron severas bajas a la marina persa. En contrapartida, la victoria naval de Salamina fue obra de los atenienses al mando de Temístocles, con el apoyo secundario de la flota espartana a las órdenes de Euribíades. Guerra del Peloponeso. Apenas terminadas las guerras médicas, Esparta se inquietó por el creciente poderío de una Atenas enardecida por sus victorias contra los persas. Secundada por Egina y Corinto, Esparta prohibió a Atenas reconstruir sus murallas, destruidas por la invasión. Esto impulsó a los atenienses a abandonar la Liga Helénica y fundar la Liga de Delos, que incluía numerosas ciudades-estado griegas del Ática, de las islas del Mar Egeo y las costas del Asia Menor. Las hostilidades propiamente dichas, instigadas principalmente por Corinto, comenzaron en el 457 en la batalla de Tanagra. Tras una serie de victorias y derrotas para ambos bandos, se alcanzó una paz inestable. Para el 433, tras disputas territoriales entre ambas ligas, estalló definitivamente la guerra del Peloponeso. Para el 425 la guerra se prolongaba demasiado.
Pericles, el líder ateniense, decidió abandonar el Ática al pillaje sistemático de los espartanos, acogiendo a la población dentro de los muros que unían Atenas con su puerto, el Pireo. Entrada la primavera de ese año, se produjo la humillante derrota de Esfateria, donde 120 espartiatas, pertenecientes en su mayor parte a grandes familias de Esparta, fueron capturados en un islote, tomado por la flota ateniense al mando de Demóstenes. El golpe fue traumático. Era la primera vez que se veía a los iguales rendirse en vez de combatir hasta la muerte. Los ciudadanos espartanos que habían capitulado fueron desterrados como traidores y les fueron expoliados todos sus bienes en su retorno. Tras fallidas campañas locales entre ambos bandos, en el año 421 se firmó una endeble paz que duró hasta el 418. Pese a todo, las tensiones prosiguieron. Atenas decidió que Esparta había roto los tratados y la guerra comenzó en 415 nuevamente. Los atenienses organizaron una expedición contra Sicilia, buscando hacerse de Siracusa, pero los fallidos intentos por mar y tierra concluyeron en desastre para Atenas. A esto se sumó la revuelta de las ciudades jonias de la Liga de Delos, permitiéndole a Esparta imponerse en el campo de batalla. Para el 404 a.C., una Atenas sitiada terminó por capitular definitivamente. Esparta se había lanzado a la guerra del Peloponeso bajo la bandera de la libertad y de la autonomía de las ciudades, amenazadas por el imperialismo ateniense. Pero tras haber vencido, impuso tributos, gobernantes títeres e incluso guarniciones a las ciudades sometidas. Tucídides, el historiador y militar ateniense, describió a Esparta como la potencia que ejerce solo sobre toda la Grecia. Esta cambió en consecuencia de política ante Persia, haciéndose la portavoz del panelismo. En primer lugar, el rey Agesilao envió una expedición con 10.000 soldados de la Liga del Peloponeso a Persia, la que se conoció como la expedición de los 10.000, narrada por Jenofonte en la Anábisis. Esta fue derrotada en el 401 a.C. tras su fallido intento de intervenir en cuestiones internas del imperio persa. Poco después, Agesilao deberá sofocar una rebelión encabezada por Atenas, Tebas y Argos. La coalición durante el invierno del 394 es derrotada en Coronea y Nemea. El precio de la victoria espartana trastocaría la hegemonía marítima que tenía por entonces, ya que su flota apenas había sobrevivido al poderío naval de los atenienses. La guerra del Peloponeso había mermado notoriamente al ejército espartano. Para el 480 a.C., el rey de Marato estima el número de hoplitas movilizables en algo menos de 8.000 efectivos. Su flota apenas podía rearmarse debido a una economía endeudada y colapsada. Se suma a esto un terremoto que afectó a los sembradíos y puertos viables. Para el 371, Esparta es vencida por los tebanos en la batalla de Leuctra, declinando definitivamente su hegemonía en el territorio. En el 330 a.C., el rey Agis III atacó a Antípatro, lugarteniente de Alejandro Magno, a la cabeza de una coalición con otros estados del Peloponeso, pero fue vencido y muerto en la batalla de Megalópolis. Para recuperar su poder, Esparta se vio forzada a realizar alianzas estratégicas. En el 207 llegó al trono Nabis, que poco después se convertiría en tirano de Esparta y reiniciaría la guerra contra los aqueos. En el 205, Esparta se alió con Roma, modificando de raíz el equilibrio de las fuerzas en la región. Los aqueos se apresuraron a firmar también tratados con Roma, enemistada por entonces con Macedonia. En el 197 a.C., Roma, en alianza con las demás ciudades griegas, se volvió contra Esparta, que se vio obligada a firmar la paz en 195. Perdió con ello una parte importante de su territorio, el derecho a reclutar periecos para sus ejércitos, su puerto en Gitión y casi toda su flota. Para el 146, Esparta no era más que una ciudad de segundo orden, aunque con cierta autonomía, pero dentro ya de la órbita de la emergente República Romana.